¿Te has preguntado qué es la química forense? La química forense se define como la ciencia que estudia la composición interna y las transformaciones de los cuerpos, así como las propiedades que les permite descubrir y comprender los químicos tóxicos o cualquier otra clase de sustancia que se encuentra en el cuerpo humano, y también podemos definirlo como cadáver. Las pruebas de drogas son pruebas cualitativas, sobre todo que se realizan en el laboratorio, y radica la importancia en el implemento y en el uso de un anticuerpo para las distintas drogas con el fin de buscar la presencia o la ausencia de drogas, bien sea de manera líquida, en polvo, en tabletas, en cápsulas. Si estas pruebas dan como resultado negativo o positivo, si existe la mayor cantidad de concentración o la menor cantidad de concentración de una sustancia. El análisis de rostros de pintura se puede ser analizado o realizado observando el espectro de absorción de la muestra de pintura y visualizando la composición de la pintura en su fluorómetro. También se puede parecer una prueba no tan importante, pero quedará sorprendido porque en cuántos casos e investigaciones criminales se pueden resolver con este tipo de análisis, ya que el rastro de pintura puede ayudarte a obtener datos de la fabricación y del año del vehículo, permitiendo encontrar con mayor rapidez el vehículo que en el accidente de tránsito escapó o huyó de la policía o escapó de la escena del crimen, o el vehículo utilizado en secuestros, etcétera, donde se trabaja en conjunto con la disciplina de la balística forense y por medio del uso de un microscopio de barrido electrónico acoplado con un electroespectro de energía dispersiva, se consigue determinar y examinar las muestras recogidas en los posibles sospechosos. Este instrumento pues tiene la capacidad de encontrar partículas de pólvora, que son micropartículas, donde se determina el tipo de disparo, quién fue el atacante y cómo se utilizó el arma de fuego. También está el análisis cualitativo en caso de envenenamiento, porque realmente ciertamente existen análisis químicos específicos para determinar si alguien fue envenenado por alguna sustancia. También se hace la búsqueda de huellas dactilares, por ejemplo, el modo o el método más utilizado es la ejecutada con polvo de carbón activado y finalmente tamizado, ya que cuando la grasa de los dedos tiene contacto con cualquiera de las superficies, se pega o se adhiere a estos aceites y revela exactamente el patrón único de la huella dactilar de cada persona, y es muy usada sobre todo en muestras de plástico, en metales, en vidrios, en materiales de lana. Por otro lado, en cuanto a las huellas digitales que están sobre las superficies coloridas, se emplea un polvo fosforescente, y cuando la misma adición de los dedos es expuesta a la luz ultravioleta, el polvo brillará descubriendo la huella digital por medio de la luz ultravioleta. En el caso de una violación, pues es muy importante determinar si esta persona tiene semen. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hacer un análisis desde la vagina para ver si tienen semen dentro de la vagina. Literal, perdón si hablo así tan literal, pero pues hay que decir las cosas como son. Y pues con esta prueba de semen se puede determinar cuál fue el ADN de la persona presuntamente sospechosa por el delito de violación o alguna cosa así. O también análisis de sangre, análisis de saliva, análisis de todos los fluidos del cuerpo humano,
Por ejemplo, se puede analizar muestras de cabello recuperadas en piezas superficiales en la escena del crimen, con la finalidad de lograr identificar características para su comparación. Y por ejemplo, también se puede contagiar o contraer perfiles genéticos, por ejemplo, muestras de referencia de piezas de objetos, evidencia con la interacción para determinar la exclusión o la inclusión de un individuo, preparar certificado de análisis forense de pelos, ADN, identificar personas que debido al estado de descomposición no se pueden ser reconocidas, utilizando pruebas de paternidad y relación de parentesco, a lo mejor un cadáver que pasó mucho tiempo en descomposición y que no lo encontraron a tiempo y que ya no se puede identificar por su cara o por algún aspecto físico que tenía antes, como un tatuaje o algo así. La termocicladora es un aparato empleado sobre todo en biología molecular, usado con el fin de amplificar las muestras de ADN contenidas en tubos. Entonces es como si nosotros tuviéramos en un tubo de ensayo alguna muestra de ADN del sospechoso, y con este aparato, con la termocicladora, podemos justamente amplificar la muestra para que sea más fácil determinar quién es el presunto sospechoso a través de su ADN. Hay una gran variedad de ciencia forense que tiene correlación con la química forense. Por ejemplo, estas disciplinas son el arte de mezclar o combinar de campos científicos tareas, por ejemplo, como la balística forense, la criminalística, la química forense, el análisis de balística, la toxicología forense, entre otras. En realidad, cuando ocurre un crimen, todas las disciplinas son útiles para poder determinar y descubrir las causas de lo que sucedió y hallar al presunto culpable, que pueden demostrar con pruebas científicas y reales lo que se presume. Y en un juicio es especialmente importante tener la mayor carga probatoria contra el presunto culpable para poder determinar si se pudo realizar justicia correctamente. La investigación se basa en recopilar piezas de evidencias que pueden ser posteriormente analizadas en un laboratorio, como las huellas dactilares, manchas, fotografías, pendas, etcétera, ya que estas serán herramientas usadas por investigadores forenses para determinar qué sucedió en el lugar de los hechos, los motivos del presunto autor y un sinfín de información valiosa que nos ayuda a determinar de manera científica qué fue lo que sucedió y reconstruir someramente una escena del crimen. En muchos casos, la escena del crimen de un asesinato, por ejemplo, es alterada por el victimario para recrear un suicidio o otro hecho diferente e intentar engañar a las autoridades, pero solo al realizar las respectivas pruebas de autopsias, análisis de huellas, entre otras, se logrará determinar la causa de muerte de la persona y si en realidad se está enfrente a un crimen, por lo que el estudio de una escena del crimen es trascendental para la solución de un caso. Con esto podemos entender un poquito más qué es lo que hace un químico forense. A grandes rasgos, un químico forense aplica los conocimientos de la química junto a los análisis de genética, junto con los análisis de balística, todos aplicados a la química para analizar, por ejemplo, alguna sustancia que sea tóxica para el cuerpo, si una persona estuvo drogada, si no estuvo drogada, si en una violación hay muestras de semen, por ejemplo, determinar el ADN de esa persona para intentar esclarecer la escena del crimen. Un químico forense puede especializarse en muchas áreas, siempre sobre todo trabajando en análisis clínicos de laboratorio
donde va a determinar todas estas cosas y va a intentar esclarecer y encontrar evidencia suficiente para poder presentarla en un juzgado y sobre todo ayudar al juez a determinar si su sentencia es correcta con las evidencias que presenta. Conclusión. La química forense es una herramienta poderosa en la lucha contra el crimen. Si te interesa este campo, considera estudiar química forense y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos hasta la próxima y gracias por ver el video. Esto fue ¿Qué es la química forense?